Conceptualmente, la derivada es el límite de un pequeño incremento que se le toma a la variable independiente, por ejemplo, llamémoslo h, cuando tiende a cero. ¿Qué significa? Que si h tiende a cero es muy pequeño el incremento. Entonces, hagamos de cuenta quizás que tenemos una función cualquiera, la cual estamos evaluando en un determinado número, x es k, por ejemplo, y ¿qué sucedería si a la x la incrementamos una pequeña proporción h? Que puede ser 0,1, 0,000001, un número muy chiquitito. Entonces pasaría la variable x de ser k a k más ese pequeño numerito. Entonces la pregunta sería, ¿qué le pasaría a la función? Nosotros estamos viendo, por supuesto, que tenemos una función que para este número k que estamos analizando es creciente, lo estamos viendo, por supuesto, a nivel gráfico, pero podríamos no poder verlo. Sabemos que se va a incrementar, que la función pasaría de k a k más h, entonces la derivada va a ser positiva. Pero pongámosle número. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si k fuera 2 y la variable h es 1? Porque son unidades, son, no sé, tasas, nosotros no podemos tener una tasa y media, entonces la pequeña unidad de variación es 1. Entonces ¿qué pasaría si la variable x, que son tasas, pasara de 2 a 3? ¿Sí? ¿No? La variación sería 1 y a lo mejor podríamos suponer que y, la variable i, que depende de las tasas, es la cantidad de satisfacción que puede tener la persona por estar consumiendo una tasa adicional y que vemos que pasa de 40 a 45. En este caso, la derivada, cuando la función estaba siendo evaluada para dos tasas, es 5. ¿Qué significa? Que si la persona pasa de consumir de 2 tazas a 3 tazas, su nivel de satisfacción individual se incrementa en 5 unidades. Es una derivada positiva, como estábamos viendo en el... Hay varias maneras de hacer una notación sobre las derivadas. La más conocida es de Lagrange, o por lo menos la que más se utiliza en los cursos de análisis matemático 1 o de matemática 1, donde se lee f' de x, prima es por primera derivada, si se derivara de nuevo la función sería f'', o donde el prima primas representa una derivada segunda, se puede seguir derivando hasta tercera y tendríamos f'', que en realidad lo que representa es derivada tercera. Una notación quizás que puede ser un poco más explicativa es la de Leibniz, que se lee como la derivada de y con respecto a la variable x, o la derivada de la función de x con respecto a la variable x, que no es otra cosa más que el cociente de las diferencias. Es cómo es la diferencia en la variable y frente a una diferencia en la variable x. Por supuesto, la variable x se incrementa un poquitito. Y también hay una tercera notación que se va a ver seguramente en cursos más avanzados de economía o de física, que es la notación de Newton, que es x punto, que esto se utiliza mucho cuando la variable que se está utilizando es el tiempo. La variable independiente es el tiempo. En definitiva, las que más se van a estar utilizando son la primera y la segunda, la de Lagrange y Leibniz, por lo menos para un curso de microeconomía 1. Vamos a hacer un pequeño repaso de las reglas de derivación, que no son otra cosa más que la aplicación del límite cuando el incremento tiende a cero de la función que nosotros estemos estudiando. ¿Qué pasaría si y es una constante? Sabemos que la derivada es cero, pero ¿por qué? Porque nunca va a estar cambiando la variable y con respecto a x. Supongamos que y es 2, siempre es 2. X es 1. ¿Cuánto vale y? 2. ¿Por qué? Porque es una constante. Ahora, si la variable y se incrementa a 1,5 y sigue valiendo 2, ¿cuál es la tasa de variación de la variable y? 0, no se ha modificado. Lo mismo si x
pasa de 1,5 a 2. La variable y sigue valiendo 2 y seguirá valiendo 2 porque está fijada en una constante, no cambia. ¿Cuál es la tasa de variación de algo que no se mueve? 0. Por eso la derivada de una constante es 0. Por supuesto que podemos tener otras funciones. Si nosotros decimos que y siempre es igual a x, bueno, ¿cuál es la tasa de variación de y? Bueno, siempre en la misma proporción. Si x se incrementa en una unidad, y también se va a incrementar en una. Si x se incrementa en 2 unidades, y se incrementará en 2 unidades. Por eso la derivada es 1. Ahora, cuando tenemos la derivada ya de x elevado a una potencia, empezamos a tener polinomios. La conocida regla es que el exponente cae, mientras que al mismo tiempo tenemos que restarle un 1 al exponente. Y importante porque en microeconomía pueden aparecer funciones logarítmicas, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Otras reglas importantes, por ejemplo, ¿qué pasa si la función que estamos analizando puede interpretarse como un producto de dos funciones? La derivada, como les enseñan en los cursos de matemática, es básicamente si la primera función es u de x y la segunda es b corta de x, u' en x por b corta más b' en x por u de x. Esta no suele ofrecer complicaciones. Un poco más complicada suele ser cuando tenemos una función matemática que puede ser interpretada como un cociente de funciones. En este caso, la regla es parecida, pero estamos restando ahora en un numerador, mientras que aparece un denominador distinto de 1, que es la función b corta elevada al cuadrado, pero una sencilla tradición que se hace en un curso de microeconomía, inclusive en matemática, es, si yo tengo una regla o una función que esté expresada como un cociente, la puedo expresar también como un producto donde p corta esté elevado a la menos 1, lo que estamos viendo ahí es totalmente equivalente, y ahí podríamos volver a explicarlo mediante la regla del producto, que suele ser más sencillo.